Muy bien, tengan muy buenas tardes. Aquí estamos transmitiendo nuevamente desde Manantiales de Piedad. Muy agradecido a Dios por permitirnos recorrer este hermoso libro de Proverbios, en el que en hebreo es Mishle. Y estamos entrando en el capítulo 15 hoy de Proverbios. Recuerden que Proverbios lo hemos titulado la práctica de la sabiduría práctica. El título de la reflexión de hoy es La respuesta hace la diferencia. Una de las actitudes virtuosas más difíciles de aprender es a controlar nuestro carácter y cómo respondemos ante la agresión verbal o la ira del otro. Hay momentos en que se puede evitar la discusión si nuestra respuesta fuera tierna, delicada, o como veremos en el proverbio, en el hebreo la palabra rak, que significa blando o tierna. El proverbio nos habla del resultado que obtenemos según nuestra respuesta ante la confrontación. Proverbios 15:1 nos dice: la blanda respuesta aplaca la ira, pero la palabra hiriente hace subir el furor. El aprendizaje es difícil, pues debemos ejercer control sobre nuestras reacciones. También hay que tener en cuenta cómo está nuestro corazón, pues si hay heridas abiertas o estamos resentidos, las palabras hirientes seguro que producirán una mala reacción. La primera parte de este proverbio muestra la forma correcta de actuar en caso de que la otra persona esté furiosa. La blanda respuesta aplaca la ira, dice, y en otras versiones dicen quita la ira. Pero no es del todo correcto, porque la respuesta ante la ira debería ser blanda. Eso significa tierna, suave, delicada, no necesariamente cobarde ni miedosa o pusilánime. La respuesta tierna no quita la ira, sino que la aplaca. Ante una persona llena de ira, la mejor respuesta es de tono suave, tierno. Esto hace que la ira, en lugar de salir como una bocanada de fuego hacia la otra persona, se vuelva sobre sí misma, como cuando se va extinguiendo el fuego. La ira es un foco de incendio que busca una abertura para escapar e incentivar o incendiar todo a su paso. Pero la respuesta amable, la respuesta suave, la respuesta tierna del interlocutor puede funcionar como un extinguidor que aplaca o hace volver el fuego a su lugar y lo apaga poco a poco. Hay personas que son como un volcán, ¿sí? La ira es como la lava que puede explotar ante el mínimo movimiento o el motivo más pequeño. Eso necesita un trato diferente, pues hay que buscar la fuente que produce esa ira. Pero esto es tema para otra conversación. Lo que ahora estamos viendo no es qué incentiva la ira o qué produce la ira, cuál es el foco que produce la ira, porque sin duda la persona irascible, la persona iracunda, tiene un problema en su alma que no ha resuelto, no ha podido resolver. Sin embargo, no es este el tema que vamos a tocar ahora, sino que este proverbio es un poco el consejo que nos da a todos ante un problema de respuesta. Ante este proverbio
o mejor dicho, este proverbio nos da un consejo ante una situación que requiere autocontrol sabio, o como dice la Biblia, templanza o dominio propio, ¿sí? Es una cuestión de dominar o aprender a dominar el carácter. Ante un ataque de ira, la respuesta correcta debe ser como un extinguidor de incendios. La suavidad con que se responda puede ser el fin del conflicto. Por el contrario, cuando alguien está furioso, no se le puede responder con palabras hirientes o ásperas, porque hace que la otra persona suelte el furor. ¿Y qué es el furor? Bueno, el furor es cólera, es ira exaltada, una ira que produce violencia. La persona puede estar inundada de violencia dentro suyo y eso encuentra cualquier motivo de escape para que la violencia la lleve a la acción. Si alguien está a punto de explotar de ira y tiene antecedentes de violencia, una palabra hiriente es combustible para aumentar el fuego de la ira y luego viene la violencia. Lo que nos está diciendo este proverbio es que la blanda respuesta aplaca la ira, es decir, la respuesta suave o la respuesta tierna o la respuesta delicada también puede aplacar la ira. Y aplacar la ira no es quitarla, es que la ira está, pero se aplaca, ¿sí? Merma la ira. La palabra hiriente, fíjense que la palabra hiriente causa dolor a la otra persona, de tal manera que se le hará más difícil responder suavemente. Y esto es comparado a poner sal en la herida. Cuando una persona dice palabras hirientes y la otra persona ya está herida, es muy probable que la otra persona responda mal, se encolerice y explote de ira. Por eso este proverbio es un proverbio de enseñanza o de consejo por contraste. La blanda respuesta o la tierna respuesta aplaca la ira, pero la palabra hiriente hace subir el furor o hace subir la ira. Aunque acá tenemos dos veces la palabra muy parecida entre ira y furor, en el idioma original no es la misma, porque la palabra furor tiene que ver con enrojecimiento, como cuando a alguien se le pone roja la cara de ira. Y el furor tiene que ver con una ira contenida que necesita solamente un chispazo de una palabra hiriente para hacer explotar a la otra persona. Y hay personas que lo hacen a propósito pensando que es un chiste, que decirle cosas a la otra persona o hacerle mal a la otra persona o decirle cosas hirientes a la otra persona es un chiste. Pero no se da cuenta que es herida tras herida. Y es muy probable que en algún momento la otra persona reaccione muy mal. Por ejemplo, esto de poner sal sobre una herida. No sé a cuántos le puede gustar ponerle sal, podría gustarle ponerle sal en la herida de la otra persona. O a cuántos le gustaría que alguien le ponga sal sobre la herida. Proverbios 12:18 dice: hay quien profiere palabras como estocadas, pero la lengua de los sabios es medicina. Esta explicación la pueden encontrar en mis videos de YouTube cuando explico Proverbios 12:18. Pero ligado a este o hilvanado con este Proverbios 15:1 que estamos viendo, fíjense que la segunda parte dice:
de Proverbios 15:1 dice, pero la palabra hiriente hace subir el furor. Y Proverbios 12:18 dice, hay quien profiere palabras como estocadas. Es decir, una persona, o sea, las palabras hirientes son como puntazos de espada, ¿sí? Como una estocada de espada. Una estocada en el esgrima es precisamente cuando uno de los que están haciendo esgrima, uno de los esgrimientes, da un paso adelante y toca con la punta de la espada al contrincante. Eso es una estocada. O como cuando usan aquellos estoques en la corrida de toros y lo clavan sobre el lomo del toro. Esos son estocadas. Y las palabras hirientes son como estocadas, hieren a la otra persona, ¿sí? Entonces hay quien profiere palabras como estocadas. En otras versiones dice, hay hombre cuyas palabras son como golpes de espada. Dice, pero el labio de los sabios es medicina. Entonces, cuando nosotros lo hilvanamos, lo conectamos a Proverbios 15:1, nos dice, la blanda respuesta aplaca la ira. Entonces, ¿quién es el que busca una respuesta tierna, suave, ante la ira del otro? Es una persona sabia. Entonces, cuando nosotros vamos a Proverbios 12:18, dice que la lengua o los labios o la boca de los sabios es medicina. Es decir, las palabras de las personas sabias sanan a la otra persona. Es un necio el que vive lastimando a los demás, o el que vive diciendo cosas hirientes como si fuera gracioso, como si fuera un chiste. No está bien eso. Y el problema es que nadie le dice nada y siguen haciéndolo como si fuera un chiste. Es decir, herir a las otras personas. Saben que muchas veces muchas relaciones se rompen, muchas relaciones se destruyen por causa del que no mide las palabras, o el que siempre está diciendo cosas hirientes o cosas para molestar a los demás. Y precisamente Proverbios 15:1 dice que la palabra hiriente hace subir el furor, es decir, el enojo de las otras personas. Entonces la blanda respuesta aplaca la ira, pero las palabras hirientes hacen subir la ira o hacen subir el furor. Vamos a ver un ejemplo de una respuesta sabia y tierna del juez Gedeón ante el enojo del pueblo de Efraín. Vamos a Jueces, capítulo 8, Jueces. Después del libro de Josué viene el libro de Jueces, capítulo 8. Es una época muy oscura para Israel, una época en que Dios tenía que levantar jueces porque Israel constantemente pecaba contra su Dios, y cada vez que Israel se arrepentía, Dios le levantaba jueces para defenderlos. Pero veamos esto. Miren lo que dice lo que dice Jueces, capítulo 8, verso 1 al 3. Miren, esto es un claro ejemplo de una persona sabia que responde sabiamente y aplaca la ira de todo un pueblo. Dice, entonces los hombres de Efraín era una de las tribus de Israel, le dijeron, ¿a quién? A Gedeón. Ustedes pueden ver toda esta historia desde de los capítulos antes hasta capítulos después. Pero ahora vamos a lo central. Dice, ¿qué cosa es esta que nos has hecho de no llamarnos
cuando fuisteis a la campaña contra Madián. Madián era otro pueblo enemigo del pueblo de Israel. Dice, y lo increparon con aspereza. Pero él les dijo, y acá viene la respuesta, él podría haber respondido mal, sí, les podría haber respondido mal, pero él que les dijo, ¿qué he hecho yo en comparación con vosotros? ¿Ven? Ahí comienza él a buscar la forma de aplacar la ira de los otros, mostrándole lo que los otros habían hecho, que inclusive lo que él había hecho era nada a comparación de lo que habían hecho los otros. Dice, ¿acaso no son mejores los rebuscos de Efraín que la vendimia de Abiezer? Estos son términos hebraicos, donde está hablando, los rebuscos eran pequeños montones o algunos de los racimos de uva que quedaban dentro cuando se vendimiaba, cuando se levantaba toda la cosecha de uvas, quedaban algunos llamados rebuscos que eran para las personas que no tenían posibilidades de comprar, como las viudas, como los huérfanos, y eso se los dejaba para ellos. A eso se llamaba rebuscos. Y dice, la vendimia de Abiezer es toda la cosecha de uvas. Entonces, él está haciendo una comparación, o está haciendo aquí como una alegoría de que las cosas que parecían pequeñas que había hecho Efraín eran mayores que las cosas grandes que había hecho Abiezer. Entonces les habla de esta forma al corazón y les muestra que lo que ellos habían hecho, aun aunque pareciera poco, era mucho más grande que lo que él había hecho con su pueblo o con su gente. Recordemos que Gedeón era un juez que estaba a cargo y era capitán de 300 hombres. Elohim, dice Dios, ha entregado en nuestras manos a Oreb y a Zeeb. Estos son dos jefes de Madián. ¿Qué podía hacer yo comparado con vosotros? ¿Qué podía hacer yo comparado con vosotros? Es decir, él estaba haciendo que ellos vieran la comparación y pudieran ver que lo que habían hecho ellos era mucho más grande que lo que había hecho él hasta ese momento, porque después él va a hacer cosas mucho más grandes. Pero al decir esto, dice, y al decir esto se aplacó su ira. Se aplacó su ira, es decir, su ira mermó y volvió a su lugar. Con estas palabras, sabias palabras, palabras tiernas, palabras suaves, palabras alentadoras, sirvieron de extinguidores al fuego del enojo que tenían todo el pueblo de Efraín. Efraín era mucha gente, toda la tribu de Efraín era mucha gente, y sin embargo él, ¿qué hizo? Con esas palabras aplacó la ira de todos. ¿Bien? Pero el contraste, y síganme, si están con la Biblia, síganme, el contraste lo vemos más adelante cuando amablemente este mismo juez Gedeón, que viene conquistando territorio y defendiendo a su gente de sus enemigos, pasa por el territorio de sus parientes y pide comida para sus soldados. Recuerden que venían ellos conquistando tierra, venía él con sus 300 hombres, tienen hambre, están cansados, quieren parar, quieren comer, quieren descansar. Dice que pide comida para sus soldados y se la niegan. Y su enojo contra ellos, él se enoja contra ellos y les jura venganza. Esto vamos a leerlo en el capítulo 8, en el mismo capítulo, pero desde el verso 4 al verso 17. Y vamos a ver allí una situación. Dice, y al llegar Gedeón al Jordán, es decir, el río Jordán era el que dividía las tribus del norte de las tribus del sur, pero estaba en medio de Israel, lo vadeó
es decir, pasó por el vado, pasó para el otro lado, con los 300 hombres que tenía consigo, los cuales estaban hambrientos, pero continuaban la persecución, no querían parar porque ellos estaban persiguiendo a dos reyes llamados Seba y Salmuna, de reyes de Madián, de otro lugar, que habían estado atacando a su pueblo. Dice, y venían todos hambrientos, y dijo a los hombres de Sucot, os ruego que deis panes a la gente que me sigue porque están cansados. Estaban cansados y encima estaban hambrientos. Y estoy persiguiendo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Pero fíjense cuál es la respuesta de los gobernantes de Sucot. Mala respuesta. Dice, pero los gobernantes de Sucot le respondieron, ¿está ya en tu poder la mano de Seba y Salmuna para que demos pan a tu tropa? Lo que ellos le están diciendo es que hasta que vos no tengas la mano de Seba y Salmuna en tu poder, no te vamos a dar comida para vos y para la tropa. Dar la mano o llevar la mano del enemigo. ¿Qué significaba esto? Que cuando se presentaba la mano del enemigo era un trofeo de guerra. Entonces ellos le están diciendo, cuando vos traigas la mano de Seba y la mano de Salmuna, recién nosotros te vamos a dar la comida. Y lo que ellos necesitaban era la comida en ese momento para seguir persiguiendo a estos dos reyes que habían atacado a su pueblo. Y ante esa respuesta hiriente, imagínense, vienen con hambre, vienen cansados y encima le responden de esta forma, hieren a Gedeón y hieren a la tropa, y Gedeón le dice a lo que respondió Gedeón, por esto, cuando Yahvé haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. ¿Bien? Esto les jura venganza. Dice, y seguimos así, y subió de allí a Peniel y les habló de la misma forma. Y los hombres de Peniel le respondieron de la misma manera que los hombres de Sucot. Es decir, fíjense ustedes que cuando les habla a los de Peniel de la misma forma que les había hablado a los de Sucot, los de Peniel le responden de la misma forma. Entonces él habló también a los hombres de Peniel diciendo, cuando regrese en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor y su ejército con ellos como de 15.000 hombres. Todos los que habían sido dejados de todo el campamento de los orientales, pues habían caído 120.000 hombres armados de espada. Recuerden que Gedeón estaba solamente con 300 hombres persiguiendo a un ejército de 15.000 hombres. Así Gedeón subió por la vía de los que habitan en tiendas al oriente de Nova y de Jobdeá y atacó al campamento que se hallaba desguarnecido. Y huyeron Seba y Salmuna, pero él fue en su persecución y capturó a los dos reyes de Madián, a Seba y a Salmuna, e hizo estremecer a todo su ejército. Y volviendo de la batalla por la cuesta de Ares, Gedeón ben Joás, es decir, Gedeón ben significa hijo, así que Gedeón, hijo de Joás, detuvo e interrogó a un joven de los de Sucot. Fíjense lo que él va a hacer ahora, interroga y le pregunta a un joven de la ciudad por donde él había pasado, Sucot, y le pide, ¿sí?, que le diga por nombre y por escrito el nombre de los principales de Sucot y de sus ancianos. Y todos eran 70
y 7 varones. Habiendo llegado ante los nobles de Sucot, les dijo: he aquí Seba y Salmuna, acá están los trofeos de guerra, acerca de quienes os mofasteis de mí, diciéndome: ¿está ya en tu poder la mano de Seba y de Salmuna para que demos pan a tus hombres cansados? Que dice: y tomó a los ancianos de la ciudad y azotó con espinos y abrojos del desierto a los varones de Sucot. ¿Qué hizo luego? Dice: asimismo va a la otra ciudad, a Peniel, y ¿qué hace? Derriba la torre de Peniel, como él había dicho que iba a hacer, y mató a los varones de la ciudad. ¿Ven? Fíjense ustedes, dice verso 18, verso 17, que cuando llega él a la torre de Peniel, no solo derriba la torre de Peniel, sino que mata a los varones de la ciudad. O él le juró venganza y se vengó. Diferente hubiese sido la situación si cuando Gedeón pide alimento para sus soldados y para él que vienen cansados y hambrientos, la primer ciudad de Sucot le hubiese dado alimento y hubiesen seguido viaje, nada hubiese pasado de esto, porque la ira de Gedeón se desató por causa de las hirientes palabras de los habitantes de Sucot y de los habitantes de Peniel. La respuesta tierna de Gedeón evitó males mayores. Fíjense, cuando leímos capítulo 8, verso 1 al 3, que la respuesta tierna de Gedeón, vean ustedes, evitó males mayores. Pero las palabras hirientes de los dirigentes de Sucot y Peniel desataron la venganza de Gedeón, el cual esperaba que sus parientes lo ayudaran. Y tenemos otro ejemplo que no lo vamos a leer porque es largo, pero lo encontramos en Primera de Samuel, en el primer libro de Samuel, capítulo 25, principalmente desde el verso 10 al verso 13. ¿Qué sucede allí? David viene con sus soldados, va a pasar por un lugar, manda a alguno de sus muchachos a buscar alimento a la casa de alguien que era rico. Ese que era rico no le quiere dar alimento para él y sus soldados. Entonces la ira de David se desata y le dice: cada uno calce la espada a la cintura y vamos, no le va a quedar un meante a la pared, dice la Biblia. No quedará un meante a la pared, sino le quedará un solo hombre en todo el campamento. Gracias a Dios que uno de los jóvenes de este perverso le avisa a su esposa. Su esposa carga unas mulas con alimentos, sale de la casa y se va a alcanzar al rey David, y postrándose delante del rey David le dice: no hagas tal cosa para que no cargues con sangre en tus manos. Entonces la ira de David fue aplacada por la ternura con la que esta mujer le habló. Entonces, para terminar, debemos decir que nos es necesario aprender a controlar nuestros impulsos al contestar y no ser hirientes con las palabras. Pero si alguien nos hiere, debemos pedir al Señor que sane las heridas en nuestra alma para no responder con ira. Recuerden ustedes
que a veces venimos heridos porque alguien nos hirió o por cuestiones de la vida estamos heridos. Y esas heridas están abiertas. Y cuando alguien nos hable mal, nos hable hiriéndonos o nos hable como si fuera que le echara sal a nuestras heridas, es muy probable que nosotros vamos a reaccionar mal. Pero hay una sola persona que puede sanar las heridas de nuestra alma cuando nosotros ponemos delante de Él nuestra vida. Que Él sane las heridas de nuestra alma para que nosotros podamos dar una respuesta sabia ante palabras hirientes. Muchas veces vamos a responder mal cuando escuchamos palabras que nos hieren. E inclusive cuando nosotros escuchamos a alguien que le dice palabras hirientes a otra persona, es muy probable que en nosotros despierte la ira o despierte el enojo. Y las personas que hieren en realidad son necias, pero las personas que responden amablemente o responden sabiamente son sabias. Quiero decir, que responden amablemente o responden con ternura son sabias. Por eso, si nuestro corazón está sanado, si nuestro corazón ha sido sano delante de Dios, cuando quieran herirnos no podrán porque ya la herida estará cerrada. Pero muchas veces esto pasa en los matrimonios, pero también pasa entre familiares. Siempre hay alguien que tiene palabras hirientes, que no mide las palabras y que cuando dice algo no le importa o no se da cuenta o no le importa si hiere a las demás personas. Y es ahí cuando se producen las divisiones, cuando se producen las separaciones, cuando se producen los desencuentros. Por eso es muy lindo aprender a hablarse amablemente, a decirse cosas lindas. Y cuando alguien tiene que decirle algo a alguien, decírselo. Miren, la Biblia dice que digamos verdad en amor. Es decir, cuando nosotros le decimos la verdad a alguien porque está haciendo mal algo o porque nos está diciendo algo mal, debemos hacerlo desde el amor, que sea siempre para corregir las cosas y para que seamos más sabios. La Biblia dice, corrige al sabio y será más sabio. Corrige al necio y te aborrecerá. Porque la persona necia no solo no admite que lo corrijan, sino que nunca va a entender que la corrección es para su bien. Pero bueno, Dios nos ayude realmente y podamos aprender a tratarnos y a tratar a las demás personas, a tratarnos entre nosotros. Van a ser cosas muy lindas. Dios puede hacer cosas muy lindas cuando aprendemos a tratarnos entre nosotros. Cuántas cosas lindas surgen de palabras dulces o palabras tiernas. Todos tenemos que aprender, no solo a responder con palabras tiernas ante alguien que está airado contra nosotros o ante cualquier adversidad, sino que cuando nosotros tenemos que hablar con alguien que está enojado o alguien que sabemos que se puede enojar y encima herimos a la persona, es muy probable que la otra persona explote en ira o explote en furor. Así que cuidémonos. Oramos para que Dios nos ayude a ser quienes tenemos que ser. Señor maravilloso, gracias por esta reflexión sobre Proverbios 15:1. Gracias por ayudarnos, gracias por aconsejarnos de la forma que lo haces, pero no podemos seguir este consejo sin tu ayuda. Las dos partes de este proverbio necesitamos poder hacerlo tal y como vos lo decís, poder ponerlo en obra
tal y como lo decís, pero necesitamos tu ayuda. Te suplicamos, Señor, que sanes nuestras heridas, que sanes las heridas del alma, que sanes las heridas del corazón, que sanes nuestras heridas para que nosotros ante una palabra hiriente podamos responder de una manera suave, Señor, de una manera tierna. Y aún, Dios mío, cuando fuéramos heridos, podamos controlar la ira, podamos controlar el enojo. Una cosa que es tan difícil muchas veces, mayormente para aquellas personas que son irascibles, que son iracundas, pero que necesitan ser gobernadas por tu Espíritu Santo. Te ruego que el gobierno de tu Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas, sanando nuestros corazones. Oro en el dulce y maravilloso nombre de Jesús, por mi vida y por la vida de todos los que lean y escuchen este proverbio. En el nombre precioso y dulce de Jesús. Amén. Muchas gracias por haberme acompañado hasta aquí. Recuerden suscribirse a mi canal de YouTube. Síganme por Facebook, síganme por Instagram, síganme también por X, en el que también estamos subiendo estos videos. Así que muchas gracias y nos vemos cuando nos veamos.